Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Luis Santamaría. Bueno, con permiso de nuestro brillante y mediático presidente de la comisión, señor Camps, darle, señor Rivero, la bienvenida a los trabajos de esta comisión, una comisión de investigación que, como usted sabe, pues investiga todo lo que tiene que ver con lo sucedido en Valencia durante la riada del 29 de octubre del 2024 y sobre todo también con lo que sucedió en los días inmediatamente posteriores, que quizá es donde ustedes mayor luz pueden arrojar. Me va a permitir que antes de comenzar le pida o que exprese el agradecimiento de todos los valencianos, al menos de los valencianos a los que podemos representar en el Grupo Parlamentario Popular, por todo el excepcional trabajo, la solidaridad y el apoyo que todos los compañeros suyos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Nacional, también, por supuesto, de la Guardia Civil, también de las policías locales, pero como usted representa a la Policía Nacional, pues agradecerles la labor que ustedes hicieron allí, la solidaridad que ustedes mostraron, el afecto que nos trasladaron a un pueblo que estaba muy herido, muy tocado, como consecuencia de una devastadora riada que se ha cobrado a la víctima de 230 personas. Y ese es el objetivo de esa comisión, conocer de primera mano cuál es la situación o quiénes fueron los responsables de adoptar determinadas decisiones, sobre todo con el objeto de mostrar respeto pues, a esas personas fallecidas, adoptando una serie de criterios que en la medida de lo posible impidan que las circunstancias tan trágicas que se produjeron no vuelvan a producirse. Y entonces lo que nos gustaría en general, y lo ahora iremos concretando, es saber cómo fue la participación de la Policía Nacional en los días posteriores a la Dana, sobre todo fundamentalmente lo que fue desde ese martes por la noche hasta ese domingo siguiente, que son los días más críticos, conocer también si ustedes pudieron desarrollar toda la labor que hemos visto, porque hemos conocido y hemos tenido conocimiento de la existencia de denuncias en las que los representantes de la Policía Nacional se han quejado o han expresado cierto malestar, al igual que algunos también miembros de las Fuerzas Armadas, expresando que no se les permitió desarrollar todo lo que ellos pretendían o toda la labor de solidaridad, de ayuda y de auxilio que ellos pretendían, y conocer también bueno, pues cuáles fueron las notas de servicio, cuáles fueron las órdenes, cuáles fueron las instrucciones que se dieron desde la jefatura, desde Delegación de Gobierno y desde el Ministerio. Hemos también querido traer a representantes de las organizaciones más representativas del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Nacional, a nivel nacional, también por un intento bueno, pues de facilitar, y estamos convencidos que ustedes desde el ámbito de la perspectiva nacional son más conocedores que sus compañeros de la realidad concreta, y además que ustedes están en una posición algo más cómoda para poder expresarse libremente que no que las personas que están allí tan vinculadas a los mandos policiales. Yo quisiera comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos efectivos tiene la Policía Nacional en la provincia de Valencia? Buenos Más días. o menos. Buenos días y muchas gracias por invitarme, y a colación con lo que usted ha dicho intentaré expresar pues la opinión que tienen los policías sobre lo ocurrido en la Dana, el despliegue territorial que tuvimos, el despliegue nacional, y intentar, pues, a nuestro criterio, depurar las responsabilidades operativas policiales que entendemos que no se hicieron del todo correctamente, por lo menos en la toma de decisiones de algunos mandos operativos. Así que me gustaría empezar, si me lo permite, reconociendo la labor que hicimos los policías nacionales, que allí estuvimos dando todo lo que tenemos dentro, la vocación de servicio público que tiene la Policía Nacional, y la Guardia Civil, pero en este caso la Policía Nacional, es impresionante, y en una catástrofe como la de la Dana lo que nosotros solicitábamos era poder acudir masivamente y no se nos permitió en muchos casos. Pero bueno, vaya desde aquí mi reconocimiento tanto a las víctimas como a los compañeros que trabajaron. Y le pedimos, por favor, que se lo traslade también no solo a los miembros de Jupol, sino también a todos los compañeros de la Policía Nacional, el sincero agradecimiento del pueblo valenciano, que si algo percibimos en aquellos días fue toda la solidaridad del pueblo español, también de que vino de fuera de nuestras fronteras a ayudarnos, y debemos corresponder a esa solidaridad
pues aquí tomando las decisiones y llegando a las conclusiones que permitan, vuelvo a decir, que esto no vuelva a producirse. Por tanto, coincido con usted. Si nos puede usted detallar, en fin, sobre la base del número de efectivos que tenía la Policía Nacional en la provincia de Valencia, disponibles en la Comunidad Valenciana, ¿cuál fue el despliegue que se produjo? El número que hay en catálogo en la Comunidad Valenciana son 7.911 policías, que se distribuyen en 4.785 en la provincia de Valencia, 2.591 en la provincia de Alicante y 535 en la provincia de Castellón. Luego, en la unidad adscrita a la Comunidad Valenciana hay 498 representantes, pero no solo estos, perdón, policías, no representantes. Y luego, policías con capacidad operativa de moverse, hay otros tantos. Todas las unidades centrales tenemos policías en las unidades de intervención, las UPRs, guías caninos, caballería, subsuelo, el GOIT, el GEO, el GOES. Es decir, los responsables del operativo tenían, además de los 4.000 miembros de la Policía Nacional de la provincia, ¿entendió bien? Usted me corrige si no es así. Tenían también toda la disposición de los policías nacionales de Comunidad Valenciana, hasta llegar a una cifra de 7.900, y también todos los efectivos de las unidades que se pueden desplazar a nivel nacional. Más o menos, ¿cómo se estructuró ese despliegue durante los primeros días? ¿Cuánta gente se desplazó? ¿Cuántos tuvieron realmente operativos en la Dana? El primer día hubo un silencio absoluto en la malla. No se desplazó a ningún compañero. La primera noche, entendió el primer día como la primera noche. Sí, exacto. No hubo más que los compañeros que estaban de servicio esa noche en la demarcación territorial que nosotros teníamos, hicieron lo que pudieron, porque, como bien se vio, pues había incluso riadas que se llevaron vehículos policiales. Entonces, luego pasó con eso, a raíz de eso pasó lo de que nos tuvieron que ceder competencias territoriales de la Guardia Civil, porque precisamente muchos coches de la Guardia Civil fueron arrollados por la Dana. Entonces, esa noche solo trabajaron los compañeros que estaban trabajando. ¿No hubo refuerzos esa noche? No. Ni esa noche ni los días siguientes. Le puedo dar un dato. Si quiere, estos días, repasando con compañeros de las unidades de intervención, que al final son las unidades móviles que tenemos en España preparadas y jerarquizadas y organizadas para trabajar y operar en cuestiones no solo de orden público, sino de catástrofes naturales, las unidades de intervención, según me manifiestan ellos, tenían la capacidad de haberse movilizado en apenas 4 horas la inmensa mayoría de todas las unidades de España. Las de Valencia, lógicamente, mucho menos. Tuvimos la oportunidad de ver no hace tantos años como cuando tuvimos la desgracia del 1 de octubre en Cataluña, como de un día para otro prácticamente nos movilizaron a 10.000 policías para allá, sin saber cuánto íbamos a volver. Y entendemos que si se puede hacer para una cosa, se puede hacer para otra. Había miles de policías en España que... Había miles de policías dispuestos a venir a colaborar. Miles de policías dispuestos. Y, sin embargo, no se movilizaron. Si quiere, le puedo hacer un desarrollo de las unidades de intervención por favor. Que podrían haber sido. Las unidades de intervención policial, como le he dicho, dentro de su Real Decreto, que es el que le regula y el que le rige, en su artículo 1, fíjese, en el apartado D, dice que tiene la obligación de actuar y auxiliar en caso de graves calamidades o catástrofes públicas. Si esto no fue una catástrofe y una calamidad pública, no sabemos qué fue. La unidad cuenta con 2.000 efectivos en el territorio nacional y con 267 en Valencia. Esos 267 se podrían haber utilizado el mismo día. Porque los de Valencia no se utilizaron. No. Claro, si no se utilizaron los de Valencia, lógicamente deduzco que los de fuera... Sí, se utilizaron... hablamos de los primeros días, sí. ¿vale? De los primeros días. Luego, es verdad que No, estamos hablando de martes a domingo, que es cuando se produjeron los saqueos. Los 3 primeros días, los compañeros de Valencia... le voy a dar un dato de la irresponsabilidad de algún mando operativo. Es más una anécdota, si acaso. La mañana siguiente de la Dana estaban los compañeros ya, lógicamente todos, a disposición de la jefatura en la comisaría de Valencia, y en un momento dado un mando operativo que no tenemos identificado se le ocurrió la macabra idea, voy a decir, de movilizar a todo el contingente que allí tenía, todos los compañeros,
mandarle subir urgentemente a las UIP furgonetas. Malvarrosa, entiendo. Sí, UIP. Sí. Todos subirse a las furgonetas, salir corriendo, ataviados con todo el material, y con la única intención de hacer un vídeo. Salieron del cuartel, dieron la vuelta a la rotonda y volvieron. Claro, usted perdón, lo que nos está diciendo, a ver si yo lo entiendo bien. Ese Nos vídeo está diciendo no llegó que a salir, por suerte, porque claro, tanto los compañeros de allí como yo mismo hicimos una serie de llamadas en cuanto tuvimos el conocimiento de que se había hecho ese vídeo, y dijimos que por favor, que si no nos dejaban trabajar, por lo menos nos usaran de títeres para entretener al personal. ¿Y por qué cree usted que no les dejaron salir a trabajar? Quiero decir, por ejemplo, ustedes se mostraron su predisposición para trabajar sobre la base de una negociación con ustedes, pactar las dietas, yo no lo sé, ponerse de acuerdo en los horarios. ¿Por qué no les dejaron? ¿Fue una cuestión de un impedimento suyo o...? Los policías queríamos trabajar sin tener ningún tipo de reconocimiento ni de compensación horaria ni económica. O sea, nosotros no teníamos conocimiento de que iba a haber ninguna compensación económica. Luego, fue una decisión puramente operativa de los responsables de operativos de la fuerza pública, en este caso de la Policía Nacional. Por tanto, tenía aquí apuntado una pregunta que decía: ¿cree usted que desde el punto de vista operativo se hubiera podido movilizar más recursos? Sí. No solo UIP, pero también tenemos las unidades de prevención y reacción, las UPR, conocidas, que tienen otros 2.190 compañeros, de los cuales hay 96 en Valencia, están repartidos por todo el territorio nacional, tienen movilidad geográfica, se pueden mover. Yo creo que todos conocen las UPR. Tenemos las unidades de subsuelo, que también son unidades que se dedican específicamente a trabajar en espacios confinados, oscuros, en las alcantarillas, para que entiendan. Tiene una formación muy específica de algunos compañeros en riadas, que no fueron utilizados y no se les movilizó. Nosotros, perdón, le hemos preguntado al ministro del Interior, nunca nos ha contestado porque tenemos conocimiento de las denuncias que compañeros suyos han hecho en Valencia, que incluso había alguna unidad de Policía Nacional que venía a hacer el curso de riadas y sin embargo no se movilizó. Y eso el ministro del Interior nunca ha tenido a bien contestarnos. Por cierto, aprovecho para decir que el Ministerio del Interior no solo no facilita las notas de servicio, no facilita ningún tipo de información ni en la Comisión de Coldo, ni tampoco aquí. Por tanto, por eso le preguntamos, porque nos resulta increíble de escuchar lo que usted nos está diciendo. Es decir, hasta las unidades de riadas, ¿tiene usted conocimiento si se movilizaron? No de riadas, son compañeros de subsuelo que tienen formación específica en riadas. Es una formación que se hace periódicamente todos los años, cada año van unos cuantos compañeros, y los compañeros que tenían esa formación no se desplegaron. De la unidad de subsuelo solo se desplegaron los compañeros de Valencia, y para hacer sus labores cotidianas. No hicieron nada más allá de otro vídeo, que les llevaron a hacer un vídeo en una requisa en un garaje, y encima se equivocaron de garaje. No era a ese al que iban. Y dijeron, bueno, pues meteros en este y ya está. O sea, que es... Para no desplegarse ustedes, ¿debe haber alguna instrucción no solo de tipo operativo o intuye usted o se sabe cómo se funciona en casos análogos sobre las responsabilidades políticas a la hora de obligar o impedir que se produzcan despliegues operativos? Mire, si nos vamos a otro tipo de catástrofes que han ocurrido en España, ya sé, pues el volcán de La Palma o Filomena aquí en Madrid, los policías tenemos la obligación, cuando hay una catástrofe, de acudir a nuestra comisaría y ponernos a disposición. En Filomena hubo compañeros que, sin que nadie les citara, fueron andando y tardaron 7 u 8 horas en llegar a trabajar y se pusieron a disposición. Aquí hicimos lo mismo, pero nos dijeron, a casa, que no pasa nada. Que no pasa nada. No, que no pasa nada, sino que a casa, ya os llamaremos. Os vamos a llamar, no os preocupéis, que se va a organizar bien. Nosotros desde el sindicato ofrecimos a la Dirección General todas las exenciones de servicio de las que disponíamos en aquel momento, que eran... ¿Una exención de servicio qué es, por favor? Una liberación de sindical para trabajo. Y le dimos 15.000 jornadas que teníamos, más de 15.000 jornadas, y dijeron que no, que lo iban a hacer de otra manera, bien, para que se desplazara la gente. Y bueno, pues a la vista está que se retrasó mucho el despliegue. De martes a domingo, por tanto, tenemos la ausencia total de despliegue, no solo por una cuestión de decisión operativa, entiendo que lo que usted me está diciendo, sino que detrás de esa decisión hay trasfondo o hay decisiones políticas, porque la Policía Nacional, en el ámbito territorial, ¿quién es el mando supremo o el superior
mando desde el punto de vista operativo y también desde el punto de vista político, señor Rivero? El jefe superior de policía de... Jefe superior de policía. Sí. Yo, como he sido subdelegado del gobierno, disculpa, haga preguntas que la gente, en fin, que yo conozco la respuesta, pero que las personas que nos están escuchando no saben. La máxima autoridad sobre la policía en la civil, en la provincia, ¿es el subdelegado del gobierno? ¿Me equivoco? Civil, entendiendo político. Sí. Sí, claro. ¿Y por encima? ¿La delegada del gobierno en el ámbito autonómico? Claro. Por tanto, no hubo ninguna decisión política, en el ámbito de despliegue de la policía, de la delegada del gobierno, que le dijera los mandos operativos, dijera, haga usted el favor de hacer todo lo que esté en su mano, por ejemplo, para evitar los saqueos. ¿Es eso lo que a mí me está pareciendo entender? Desconozco cuáles eran las conversaciones entre el jefe superior y la delegada del Sí, gobierno. pero los hechos lo que demuestran es que ustedes no les dejaron desplegarse. Yo insisto, estamos hablando de martes a domingo, luego la Policía Nacional, ya vimos también una imagen entrañable en la que también hay que agradecer a los compañeros suyos que estaban en la Academia de la Policía, se les desplazó de Ávila, se les desplazó para quitar barro, las fotos fueron maravillosas y la voluntad de los chavales y chavalas que fueron allí a ayudar también, pero a los valencianos lo que nos interesaba era tenerles a ustedes vestidos de uniforme, para poder intentar evitar los saqueos. Esos saqueos que se produjeron durante aquellos días se pudieran haber evitado si se hubiera producido ese despliegue operativo. Sí, seguramente sí. Y a pesar de esto, la primera noche, hablando con responsables, con compañeros que estuvieron allí en Valencia y que ellos a su vez hablaron pues, sin ir más lejos, con responsables de seguridad del centro comercial de Bonaire, nos decían que el mismo día de la Dana, cuando el agua todavía les llegaba por la cintura, había gente que salía de las tiendas con televisiones. O sea, al no haber habido un despliegue policial, lógicamente, en la primera noche... Yo creo que los valencianos... Debió ser. Le hago preguntas que son obvias, porque los valencianos, evidentemente, esa percepción la tenemos. No hubieran habido saqueos si hubiera estado desplegada la Policía Nacional en la puerta de los centros comerciales, en la puerta de los establecimientos y en la puerta de los negocios de las personas, que bastante tenía con lo que estaban viviendo. Yo entiendo, señora Briones, que esto le resulta incómodo, pero aquí se viene a escuchar lo cómodo y lo incómodo. Y si usted nos deja que profundicemos, pues igual le hacemos un favor y que la gente conozca la realidad de lo que sucedió, la realidad que nos cuentan los representantes de las organizaciones sindicales. Le escucho a usted decir que miente, pues ahora cuando usted intervenga le dice al señor Rivero que miente y el señor Rivero tendrá... Miento yo. Bueno, pues por favor, señorías, no entren en debate entre ustedes. Interpelen al compareciente y que el compareciente responda. Ustedes tienen un ámbito territorial diferenciado entre Policía Nacional y Guardia Civil. Es cierto que la mayor parte de la tragedia se focalizó en territorio de demarcación de la Guardia Civil. ¿Es así? Sí. Nosotros tenemos los municipios que teníamos nosotros competencias. Era Torrent, Alcira, Chirivella y Quart de Poblet. Sin embargo, ustedes se mostraron dispuestos a ayudar, como es lógico, a los compañeros de la Guardia Civil de otros municipios. ¿Cuánto se tardó en dictar aquella instrucción que permitió, de la que ha presumido el ministro del Interior, que permitió a ustedes colaborar en el ámbito territorial de la Guardia Civil? Pues no tengo ese dato, no recuerdo ese dato exactamente, pero no fue el primer día, ni el segundo, ni el tercero. O sea, eso sí que lo tengo. Vamos, tiene que estar en algún documento seguro. O sea, sí, seguro. Se podrá. Pero de su experiencia. Si que busque lo. No, de la experiencia de los compañeros, de ustedes, por lo menos durante los 3 primeros días, el Ministerio, que debía estar haciendo cosas muchísimo más importantes, pues se olvidó de permitir que la Policía Nacional trabajara en la demarcación de la Guardia Civil. Es que se lo hemos preguntado también al señor Marlaska, que nunca ha tenido Es que bien. Perdón. No, continúa. No digo que es que, o sea, como le contaba al principio, es que los propios compañeros de Guardia Civil sufrieron la riada. O sea, se convirtieron en víctimas también porque se le llevaron los coches, entonces no tenían cómo movilizarse. Entonces. Bueno, y por supuesto las policías locales de los municipios afectados, que vieron cómo sus instalaciones estaban anegadas, cómo los coches también se habían perdido y que no podían ayudar más allá de lo que pudieron hacer. Y ustedes que están creo que Valencia... Se lo pregunto. ¿Valencia es la segunda provincia de España en número de efectivos de la Policía Nacional? Después de Madrid. Porque en Barcelona están los Mossos. Es la segunda. Sí, si no es la segunda, es la tercera, pero sí. La segunda. De mi época yo recuerdo que era la segunda.
estamos escuchando que la segunda provincia de España en número de efectivos y en una comunidad autónoma, como usted ha dicho, con 8.000 miembros de la Policía Nacional y otros tantos de la Guardia Civil que se podían haber movilizado porque además las personas estaban deseosas de poder colaborar y ayudar, no hubo ninguna decisión operativa ni del jefe superior de policía ni ningún impulso político de la delegada del Gobierno ni del Ministerio de Interior que dijera salgan ustedes a echar un cable de vestidos de uniforme, que es como corresponde. Es así, ¿no? Sí, no, o sea, no tuvimos la oportunidad. Es más, le digo, los compañeros de las unidades de intervención de Madrid, que aquí en Madrid tenemos pues, desde vehículos Uro, que son vehículos todoterreno pues, casi militares, vehículos Uro, que son, vehículos BMR, que son las tanquetas estas que tenemos, que ya incluso estaban a la mañana siguiente subidas en los carros preparadas para desplazarse para acá. Y tardaron, pues creo que fueron 4 días en movilizar. 4 días para venir a ayudarnos. En el caso... Cargadas ya, o sea, ya estaban cargadas de gasoil y de todo para y 4 días para movilizarse mientras los valencianos clamaban el sentirse abandonados por las administraciones públicas porque la dimensión de la tragedia territorialmente fue muy amplia y el Gobierno de España, en este caso, durmiendo o a lo mejor quizá voy a ser mal pensado, quizá no estaba durmiendo, quizá estaba prolongando la agonía de los valencianos para intentar sacar algún tipo de rédito político. Pero esa es una valoración que hago yo y que no le voy a pedir que haga usted. Esto que ustedes están diciendo, ¿tiene alguna... ¿Hay notas de servicio que son las que regulan en fin, las instrucciones que ustedes reciben para el despliegue operativo y táctico? ¿Hay notas de servicio por escrito donde quede claro cuáles son las instrucciones que dio el jefe superior de policía aquel día? No tenemos ninguna orden de servicio. Nosotros tenemos orden de servicio. No tenemos conocimiento de que hubiera habido ninguna orden de servicio y debería haberla sabido, lógicamente. Si no tenemos orden de servicio, es muy difícil que podamos desplegarnos. La mayoría de las órdenes que se dieron todos esos días fueron verbales. Estamos haciendo frente a la mayor tragedia de este país con órdenes verbales. Probablemente, ¿cuál puede ser la razón por la que se produjo eso? ¿Para cubrirse las espaldas los mandos operativos? Por incompetencia, diría yo. Por incompetencia. Discúlpeme que respire un poco porque sufrimos mucho y esto que usted nos está diciendo pues aún nos hace sufrir o continuar con el sufrimiento. Instrucciones verbales. A nosotros nos había llegado que de martes a domingo hubo una instrucción verbal en la que se dio la orden de refuerzo, en la que se decía que se tenía que reforzar por turno 11 unidades Z por turno, que correspondían 7 a cada una de las brigadas y 4 respecto a las comisarías de la ciudad de Valencia. 7 más 4, 11 por 2, 22. 22 personas de refuerzo durante los primeros días, de martes a domingo, por turno. En la segunda provincia de España, en la comunidad con 15.000 efectivos entre policía y guardia civil y con todos los policías dispuestos a hacerlo. 22 personas por turno. Se lo hemos preguntado al ministro y no nos ha contestado. ¿Nos puede usted decir si efectivamente de esto tiene algún conocimiento? Ya que no nos contesta el ministro, ya que no nos envía notas, ya que no nos explica nada. Ya le digo que órdenes de servicio por escrito no había, o si las hay, desde luego a nosotros no nos las han trasladado. Y nosotros la única contestación que tenemos de la dirección, de la Dirección General, fue el día 4 a una solicitud reiterada de ayudar o de ir voluntarios como fuera y nos remitieron a que si había algún compañero que quisiera trabajar de forma voluntaria prestando un servicio policial, que efectuaran una comunicación oficial a sus jefes de unidad haciendo constar que renunciaban a cualquier compensación económica y a cualquier compensación horaria. Eso es lo único que les importaba, que nos tuvieran que compensar luego económicamente o con algún tipo de días. Y si queríamos ir voluntarios, que nos remitiéramos al 112. Ese documento que a nosotros nos llegó, que lo presenta una organización presentaban ustedes, y es contestado por uno de los máximos responsables de la Comisaría Provincial de Valencia. Yo no voy a decir el nombre porque creo que no es él el responsable de evitar el despliegue, pero para que los valencianos lo tengan claro, lo que se les impidió desde la policía en un documento firmado por la Jefatura Superior de Policía de Valencia es que ustedes salieran vestidos de uniforme y le remitieron a la 112 para quitar barro, lo cual está muy bien. Pero los valencianos lo que necesitamos era que se evitaran los saqueos y para eso necesitamos que ustedes se desplegaran de uniforme.
No necesitábamos quitar barro con policías nacionales como sucedió con la gente de la Academia de Ávila. Es que lo de Ávila para mí fue una temeridad. Cuéntenos un poco, por favor, su opinión con respecto al hecho de, en lugar de desplegar a los 2.000 compañeros de las unidades de intervención de las UIPs o los 2.190 que tenemos en las UPRs, desplazar a compañeros que no han terminado su formación, que no están preparados y que al final es ponerles en riesgo, porque si cualquier compañero de Ávila no hubiera tenido algún percance, se hubiera contagiado se hubiera pinchado con algo y hubiera cogido alguna enfermedad, ese compañero seguramente no hubiera jurado el cargo. Es una temeridad manifiesta el hecho de utilizar a compañeros que no han terminado su previa formación, que no han terminado sus prácticas profesionales, que no tienen la formación completa para ser policías, llevarles allí pues únicamente a hacer vídeos, que es lo que se dijo. Si fíjese, desde el punto de vista de los que tenemos familia en la zona, a más nos parecería muy bien, pero a llevar a la gente que no ha terminado la formación, sin haber desplazado antes a lo que lógicamente las ganas de ayudar que tenían los compañeros de Ávila, encima era su primer servicio operativo. Yo recuerdo cuando estás en Ávila lo primero que quieres hacer es ponerte el uniforme y salir a ayudar. Claro. Eso está clarísimo, pero desde luego teniendo unidades expertas en este tipo de cosas y teniendo ya no solo las unidades de intervención, que encima en muchos casos tuvieron que estar dando... Se pone a la unidad que había hecho el curso de riadas y se saca a los chavales que no habían terminado su formación de la academia. Había muchas unidades que se podían haber utilizado. Díganos, por favor. Las UIPs, las UPRs, Subsuelo, el GOIT, que es el Grupo de Intervenciones Técnicas, que tienen todo tipo de material que se podía haber sido perfectamente utilizado para todo. Los compañeros de automoción, que estuvieron luego movilizando con maquinaria que tiene el cuerpo, con grúas, con plumas, estuvieron moviendo todo, pero podríamos haber utilizado guías caninos, que tenemos compañeros en guías caninos que están para recuperar restos humanos o para encontrar personas, caballería, que también podía haber llegado a zonas donde los coches no pueden llegar o donde los vehículos no pueden llegar, que encima tenemos unidad en Valencia, que hay 200 y pico compañeros de caballería que podían haberse desplegado, que también quisieron venir voluntarios, pero claro, los caballos son de la policía. Yo eso no me lo van a dejar. Medios aéreos, que es verdad que sí que trabajaron, pero en la policía no solo están los medios aéreos de Valencia, hay medios aéreos en muchas demarcaciones se podrían haber utilizado. Aquí hemos estado muy acostumbrados, bueno, desgraciadamente los valencianos tuvimos que escuchar una frase que ha sido tristemente famosa, que quizá va a ser, junto con la corrupción y otras cuestiones, va a ser el legado del señor Sánchez que nos va a dejar al resto de españoles, de que si quieren recursos, más recursos, que los pidan. ¿Para movilizar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil hace falta que se pidan esos recursos o debería de motu propio la delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de Policía y el Ministro de Interior movilizarlos? ¿Tiene algo que ver la gestión de la emergencia? El jefe de las unidades de intervención tiene capacidad de movilizar a las unidades de intervención, lógicamente, en todo el territorio. Y, por supuesto, el jefe superior de la comunidad, en este caso de la Comunidad Valenciana, también tiene la capacidad operativa para mover a sus efectivos donde quiera. Nosotros, fíjese, no discutimos que la responsabilidad en materia de competencias, en materia de protección civil, corresponde a la Generalitat Valenciana. No lo discutimos. Pero lo que sí que discutimos es que los distintos cuerpos que se integran en la resolución de una emergencia pierdan sus competencias para ser coordinados. Es decir, las labores de la policía sigue teniendo las que hacer la policía, las labores de la Guardia Civil, las labores de tal. Es decir, no es responsabilidad su no movilización de la gestión de la emergencia, sino de los responsables de la delegación de gobierno y del Ministerio del Interior, que son los que tienen que dar lo que parece obvio, una instrucción para movilizarse. No tiene nada que ver. Y los que llevamos, o los que hemos estado 4 años y medio gestionando emergencias, 3 como subdelegado del gobierno, 3 y medio, y 1 como consejero de justicia, lo sabemos perfectamente, pero es bueno que las personas que no nos escuchan, o que nos están escuchando, perdón, pues conozcan esta última cuestión. Y yo, para terminar, llevamos 29 minutos absolutamente indignantes, le haría una pregunta. Ha habido mucha referencia, o nos han llegado muchas quejas en relación con las dietas.
Desde su experiencia como representante de las organizaciones sindicales, a las que me imagino que desde el Ministerio no se les llamó en ningún momento para poder desplegarse ustedes, ni para pedirles opinión, ni para pedirles consejo, no lo sé, ahora me lo cuenta usted. Cuéntenos usted en su experiencia cómo se gestionaron esas dietas, porque nos llegan quejas de todo tipo, gente que no conoce cuáles fueron los criterios de reparto, dos personas que hicieron lo mismo, uno ha cobrado una cosa, el otro otra, mandos operativos que se ha llevado mucho dinero, los de... En fin, cuéntenos usted... Si contaron con ustedes. ¿Habla de las dietas por indemnización del servicio o de la productividad que se dio de la DANA? De las productividades, perdón, tiene usted razón, de las productividades. Porque las dietas, digo, y yo con esto, señor presidente, sales fuera y te las pagan, pero lo de la productividad de la DANA fue pues otra desorganización de la Dirección Junta Operativa, en este caso, que fue la que establece, en teoría, los criterios de reparto, de los que no conocemos nada, ningún criterio de reparto. Los compañeros un día tuvieron conocimiento de que les iban a hacer un ingreso de una cantidad de dinero, al contrario que en la Guardia Civil, que la Guardia Civil lo sacó todo público, dijo, estos van a ser los criterios de reparto, lo van a cobrar estos compañeros, estos sí, estos no, esto es esta cantidad, esta es otra cantidad. Nosotros, de repente, los compañeros entraron un día a su nómina, vieron que habían cobrado una cantidad, nadie sabía por qué, compañeros que estaban haciendo las mismas labores, uno había cobrado una cosa, otro la contraria, compañeros que estaban en un sitio una cosa, compañeros damnificados no habían cobrado. Bueno, o sea, no tenemos conocimiento de nada. Solicitamos reiteradamente que nos dieran los criterios. La Dirección Junta Operativa no nos contestó, no nos daba ninguna respuesta de lo que podían haber sido los criterios, ni cuáles habían sido las valoraciones, por lo que se había pagado, por lo que no. Después de no haber tenido todo ese tipo de documentación para poder evaluar eso, pues nos damos cuenta a finales de este año cómo nos citan en la Dirección General y nos dicen que va a haber una detracción porque se ha repartido mal. Volvemos a insistir en cuáles son los criterios de reparto de esa productividad de la DANA y nos dicen que no los hay. ¿El jefe superior se llevó productividad? Señor Santamaría, ya había acabado su tiempo. Entiendo. Acaba el compareciente y pasamos al siguiente turno. Entiendo que sí, no lo sé. O sea, no saben porque no son públicos las personas que se han llevado la productividad de la DANA. No sabemos quién lo ha cobrado y quién no lo ha cobrado, ni la cuantía. Entonces, es todo muy oscuro. Y bueno, pues la verdad es que ni estuvieron a la altura a la hora de movilizar a los compañeros que querían, ni estuvieron a la altura a la hora de repartir las indemnizaciones de productividad por la DANA. Y ya, pues para colmo, el hecho de meterle la mano en el bolsillo a las familias, muchas de ellas que fueron víctimas de la DANA, y quitarles el dinero a los compañeros, sin saber todavía por qué, porque todavía no sabemos cuáles son los criterios por los que se les ha pagado una cosa, se les ha quitado, no sabemos por qué. Entonces, bueno, y para colmo, pues que el pago por esa mala gestión sea la prórroga de la jubilación del director adjunto operativo, pues es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Permítame comenzar agradeciéndole, en primer lugar, su comparecencia hoy aquí en esta comisión de investigación. En nombre de todo mi grupo parlamentario y el del pueblo valenciano, trasladarle nuestro agradecimiento y reconocimiento tanto a usted como a todos los miembros de la Policía Nacional por su participación en las labores de ayuda y auxilio durante la riada del 29 de octubre de 2024. Según ha manifestado públicamente en distintos medios de comunicación, el jueves, día 31, usted toma conciencia de la magnitud de la catástrofe que se estaba viviendo en las poblaciones afectadas por la DANA. Al ver imágenes impactantes de personas pidiendo auxilio desde los balcones, sin agua ni comida, afirmando que aquello le partió el alma. Usted también manifiesta que desde la Confederación Española de Policías, CEP, de la que usted es portavoz, se solicitaron refuerzos al Ministerio del Interior para poder acudir a prestar servicios y que ante la falta de respuesta institucional, usted y varios compañeros decidieron desplazarse por iniciativa propia a las zonas afectadas, concretamente a Paiporta.
solicitando días libres y desplazándose con provisiones, movidos por la urgencia y la necesidad de ayudar. ¿Es así? Así es. Pues yo le voy a comenzar haciéndole unas preguntas. De acuerdo. Vale. ¿Qué consecuencias concretas tuvo ese silencio institucional en las primeras horas y días tras la riada? ¿Quiere que le conteste ya? Sí, sí, por favor. Si me permiten, hago un breve resumen cronológico sobre cómo sucedieron los hechos. Si quieren, también tengo los vídeos que estaba comentando la senadora para exponerlos y que sepamos todos a qué declaraciones se refiere. Si les parece bien, los proyecto ya, duran menos de 3 minutos. ¿Están ustedes de acuerdo? Señora presidenta, ¿tiene un tiempo para poder, fuera de mi tiempo o dentro de mi tiempo? Yo creo que los vídeos, ya que es contestación a tiene que ser dentro de su tiempo. Pues póngalos, por favor. Bien. Si puede ser, ponga los momentos más importantes que usted quiera Pues voy a intentar seleccionar lo más rápido posible. Es una declaración, son compañeros y también desde la Confederación Española de Policías, del sindicato, que pedimos poder asistir, aunque fuese con los vehículos y los uniformes, aunque renunciásemos a las dietas, pero poder ir. Nos dijeron que no en todas las instancias, incluida la Dirección de la Policía, la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior. Y yo, desde luego, pensé que no me podía quedar en mi casa mientras mis compatriotas me estaban pidiendo agua y comida en la ventana porque no les llegaba. Un sentimiento de abandono, de que su vida no importa una mierda, que da mucha rabia. Y eso no puede ser, porque los policías hemos sido los primeros, junto con otros cuerpos, que hemos pedido ir de la forma en la que fuese, que nos dejasen ir, y no nos han dejado. Entonces, lo que no podemos hacer es que la población se quede con la sensación de que la policía no ha querido ayudarles. No, Son convencionales, la tele, los periódicos, no han sabido a lo mejor reflejar, desde luego inicialmente, lo que estaba sucediendo de verdad. Hasta por la noche, hasta el jueves en el programa de Iker, cuando sí que se grabó a la gente por las ventanas pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, diciendo que tenían a sus familiares muertos, pidiendo agua, pidiendo comida. Hasta ese momento yo creo que no vi en televisión algo que me hiciera darme cuenta realmente de no solo de la dureza de la situación, sino de la necesidad de que alguien hiciese algo. Bien, pues con este breve resumen, si le parece bien, paso a contestarle. La consecuencia fue que cuando llegamos a Paiporta, 3 días después, por iniciativa propia, ya que efectivamente habíamos solicitado de manera verbal e informal, pero también de manera escrita, un despliegue inmediato y masivo de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana y en el resto de zonas afectadas, porque no solo se afectó a la Comunidad Valenciana en esta catástrofe. La respuesta fue el silencio administrativo, y lo que sucedió es que al llegar allí no había prácticamente ningún recurso del Estado. Esa fue la principal consecuencia. El viernes por la mañana, después de ver ese programa en el que observo a ciudadanos de mi país, que solo lo he visto cuando he vivido en África, pidiendo agua y comida por las ventanas, 3 días después, allí no había prácticamente nadie. Vi 2 camiones de la UME a la entrada en Paiporta, me metí al centro, empecé a repartir los víveres y el resto de recursos que llevaba, después empecé a liberar calles y allí no llegó ningún recurso estatal. Me encontré a un compañero fuera de servicio con ropa de calle que llevaba puesto encima su chaleco de policía, que al verme con la chaqueta del sindicato y que incluye el logo de la policía estaba un poco desorientado, estaba muy demacrado, me dijo: menos mal, compañeros, que habéis llegado, menos mal que os han enviado ya, ¿por qué han tardado tanto? Y le dije: no, compañero, yo estoy aquí como tú, a mí no me ha enviado nadie. Y el compañero se echó a llorar, me abrazó, le flaquearon las piernas, le senté, me dice: llevo 2 días aquí sin dormir, no ha venido nadie a echarnos una mano, estoy dando la seguridad que puedo, estoy ayudando en lo que puedo. Ayer me caí persiguiendo a unos que estaban robando en una de las tiendas que estaba dañada y no puedo más. Y le dije: pues date por relevado, no era una misión oficial, pero ese compañero sentía que estaba de servicio y yo también lo sentía. Una cosa es que no nos enviasen y otra cosa es que los policías nacionales no quisiésemos estar allí porque lo estábamos pidiendo a gritos. La consecuencia es que no había recursos cuando llegamos.
prácticamente ninguno. Y desde su experiencia, ¿qué cree que falló para que un policía nacional sintiera esa necesidad de abandono institucional ante una emergencia de esta magnitud? Pues hay una respuesta clara. Yo dependo de una administración concreta, de la Dirección General de la Policía, de la Secretaría de Estado de Seguridad y del Ministerio del Interior. Mi administración no actuó con la diligencia debida. Mi administración no movilizó los recursos que tenía a su disposición y que se estaban ofreciendo para desplegarse inmediatamente. Los compañeros decíamos que íbamos sin cobrar dietas. Los compañeros decíamos que íbamos de la forma que fuese, que simplemente nos dejasen los uniformes, que simplemente nos dejasen los vehículos, nos dejasen los medios y íbamos a ayudar. Y no se nos dejó. Y cuando se hizo el despliegue fue tarde e insuficiente. Eso es lo que nosotros estábamos denunciando y eso es lo que pone en nuestra circular del día 31, en la que ya estábamos pidiendo ese despliegue. Si me permiten, les leo rápidamente unas líneas de lo que decía nuestra circular para que se contextualice. Cuando hay una emergencia de este tipo no puede haber frenos echados. No puede haber recursos disponibles que no se movilicen. Podemos y debemos hacer más. Tenemos recursos suficientes y voluntarios tanto en la UIP como en las UPR, unidad a la que yo pertenezco, de toda España. Y sabemos, nos consta, que algunos malnacidos andan aprovechando esta catástrofe para delinquir. En la Confederación Española de Policía lo tenemos claro. Cuando se trata de salvar vidas y proteger a personas y bienes, debemos desplegarnos al completo y debemos hacerlo ya. Lo contrario sería jugar con algo muy serio cuando toda ayuda es vital. Este escrito son fragmentos de un escrito que publicamos, una circular que publicamos el día 31, que no tuvo respuesta del Ministerio del Interior. Ninguna. Tengo que decirle que en esta comisión hay grupos parlamentarios que no consideran importantes las declaraciones que hagan ustedes, tanto el compareciente anterior como usted. Nosotros consideramos que es tan importante el antes, el durante como el después. Por eso el invitarlo a venir aquí a prestar su declaración. Yo creo que si el objeto de la comisión es dilucidar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha fallado y cómo no se deben volver a repetir situaciones como estas, quizás los que trabajamos en emergencias y en seguridad pública sí que tenemos algo que decir sobre ello. A lo mejor, no sé si otros tienen más conocimiento sobre seguridad pública y emergencias o no sé si estaban recogiendo barro, como estuvimos allí muchos, pero desde luego nosotros lo tenemos claro. ¿Algún mando les impidió prestar esta ayuda o conoce a otros compañeros a los que se les negara? Bueno, la orden como tal deben de preguntársela a los responsables del Poder Ejecutivo, que es de los que dependemos funcionalmente. Ahora bien, en mi caso particular, yo hice 3 viajes a Valencia para ayudar. Cuando regresé del primero, hubo un mando de mi unidad que me llamó a su despacho y me recriminó el haber ido a Valencia sin haber dado conocimiento previo a este mando. Y también me recriminó que llevase una camiseta que tenemos para entrenar los policías, que nos las hacemos nosotros mismos y que tiene símbolos policiales y símbolos de la unidad en la que trabajo. Por eso quería preguntarle, ¿ha tenido alguna repercusión para ustedes este acto de voluntariedad? Hombre, a mí que me recriminen esto y que me digan que puede inducir a error, ¿a qué error puede inducir? ¿A que los valencianos vean que sus policías, aunque el gobierno no les esté mandando, sí que les quieren ayudar? ¿Es ese error a qué puede inducir? Porque no sé a qué error puede inducir, si no, no comprendo. La verdad es que tuve esas consecuencias y otras. Soy un representante sindical, como saben, a veces la Administración y los sindicatos tenemos algunos roces y en este caso concreto a mí desde luego no me fue bien aquel despliegue y sé de otros compañeros que tampoco. Sé de algunos incluso de administraciones locales concretamente, porque me crucé allí con unos compañeros que habían cogido los medios y los uniformes y se habían ido sin la autorización de su ayuntamiento. Sin la autorización de su ayuntamiento, porque dijeron que ellos no se iban a quedar, que si querían que les expedientaran, pero que ellos no se iban a quedar de brazos cruzados. No sé qué consecuencias tuvo para ellos porque no tuve más contacto con ellos. Bueno, sí que es cierto que todos los policías locales que vieron lo que estaba pasando como usted tuvieron esa iniciativa, hubieron ayuntamientos que autorizaron, otros por lo visto no, y se lo digo en primera persona porque mi hija es policía local, en su ayuntamiento accedieron a que pudiesen ir y patrullar, sobre todo por la noche, para la seguridad, porque había mucha inseguridad.
Yo quería preguntarle, a su llegada a Paiporta, ¿encontraron presencia de otros cuerpos y fuerzas de seguridad? A nuestra llegada a Paiporta encontré 2 vehículos de la UME a la entrada, uno de una policía local que no consigo ahora mismo recordando de distinguir el escudo, pero en el interior de Paiporta, a la calle, a la confluencia donde yo llegué, no había ningún recurso policial. Y esto no fue cuando yo llegué por la mañana. Esto sucedió a lo largo de todo el día porque yo me fui de allí por la noche, después de pasarme el día repartiendo los víveres que llevaba, despejando la calle inmediatamente anexa a la plaza en la que había repartido esos víveres. No sabía por dónde empezar, pues empecé por lo primero que vi. Y después de pasarme un tiempo por la noche tratando de que no pasase nada más allí, y lo voy a dejar en estas palabras, no vaya a ser que todavía quieran buscarme algún problema más algunos. Quería preguntarle, cuando comenzaron a enviarse efectivos del Cuerpo de la Policía Nacional a las zonas afectadas, ¿cuándo comenzaron realmente los mandos superiores a decir vayan a tal zona o vayan a tal zona? ¿En qué momento empezaron? Bueno, si no recuerdo mal, el mismo día 31, el jueves, que fue cuando sacamos esta circular que les he leído antes, creo que el presidente del Gobierno visitó el CECOPI, ¿puede ser? Y creo que, no sé si anunció que se desplegaban 500 efectivos más de la UME, ¿puede ser? ¿500 efectivos? Los que pidiera Mazón dicen por ahí, no sé quién me está interrogando en este momento, me gustaría saber a qué senador tengo que contestar en este momento. No sé si eran los que pedía Mazón. Disculpe, me tiene que contestar a mí. Vamos a ver, señor Gutiérrez, usted tiene que contestar a quien le interpela, que es la señora Daroca. No tiene que contestar usted a nadie más de la comisión, por favor. De acuerdo. Gracias. Es que como oía distintas voces me había inducido a error. Usted céntrese en quien le interpela, por favor. De acuerdo. Gracias. Pues lo que tengo claro es que de la administración de la que yo dependo, que es de la que vengo a hablar aquí hoy, porque no puedo hablar de un trabajo que no conozco, de la administración en la que yo dependo, en otras catástrofes se nos ha activado con mucha premura, cuando se ha querido, cuando ha habido voluntad para ello, se nos ha activado y se nos ha mandado y se nos ha desplegado. Y en este caso, desde luego, en ese momento no ocurrió. Y me parece sorprendente que tras visitar el CECOPI, que entiendo que acumulaba la mayor parte de información de lo que estaba sucediendo, y disponiendo de los medios que dispone el Gobierno, no sé si llegó en helicóptero ese día, puede ser. Yo vine por carretera y yo vi desde decenas de kilómetros antes de llegar a Valencia, yo vi poblaciones arrasadas. Me sorprende mucho que alguien que llegase en helicóptero no lo viese. Y viendo la magnitud de esa catástrofe, con más de 74.000 policías nacionales que estamos en toda España, no activar un despliegue inmediato desde un punto de vista técnico, operativo, a mí me resulta de toda lógica incomprensible. De toda lógica incomprensible. Más cuando los propios policías nos estábamos ofreciendo para ir a ayudar en la medida en la que se pudiera. Entonces, del número que usted dice de efectivos que son en la policía, en el Cuerpo de la Policía Nacional, en el primer momento enviaron solamente 500 personas. No, el presidente ese día anunció que se desplegaban 500 efectivos más de la UME. No voy a entrar a valorarlo porque yo no pertenezco a la unidad militar de emergencias, no sé el número total de efectivos que tiene, no sé la capacidad de despliegue que tiene, pero lo que sí que le puedo decir es que en España, por ejemplo, en la unidad a la que yo pertenezco, que somos más de 2.000 policías nacionales, en las unidades de prevención y reacción, que tenemos una capacidad de despliegue bastante rápida y ya lo hemos demostrado en otras catástrofes. Sí. De los 2.000 policías, ¿cuántos enviaron a Valencia? De la unidad a la que yo pertenezco, ninguno. De la unidad a la que yo pertenezco, entonces, de los 2.000 ninguno. policías del Cuerpo de Policía Nacional, de su... Mi unidad, la unidad de prevención y reacción. No enviaron a nadie. A nadie. Manifestando el interés. Le hablo del día 31. Que cuando, ¿Y posteriormente? Y posteriormente creo que hubo algunos desplazamientos puntuales de aquellos que estaban más próximos, como pueden ser Valencia o Alicante. Pero les repito, en España somos más de 2.200 agentes en estas unidades que nos desplegamos continuamente. Yo llegué anoche del campo de Gibraltar.
Llevo 10 días en una operación contra el narco en el campo de Gibraltar. He estado desplegado en el 1 de octubre. He estado desplegado en catástrofes, en operativos policiales. Nuestra unidad de reacción rápida. Estábamos dispuestos, nos ofrecimos, tenemos medios y recursos, conocimientos. Nada, estaban a la espera de que les dieran la orden quien se la tuviese que dar y a quien le corresponde, que es al Ministerio, y nadie les invitó o les ordenó el ir a ayudar a la población valenciana. No solo no nos invitó, sino que cuando algunos fuimos de manera personal, aún se nos recriminó a la vuelta. Durante estos primeros días, los mandos del Ministerio del Interior se dirigieron a ustedes para solicitar colaboración o recabar su opinión. Silencio. Eso es lo que obtuvimos de los mandos del Ministerio del Interior cuando emitimos varias circulares pidiendo, como las que les he leído, las puedo aportar a la comisión si son necesarias con la fecha de emisión del día 31. Lo que obtuvimos fue silencio. Y fue por ese silencio y por las imágenes que vimos en televisión de los valencianos pidiendo ayuda por lo que muchos compañeros, muchos, fuimos allí a ayudar, pero fuera de servicio. Nos robaron la oportunidad de ir con nuestros uniformes a ayudar a los valencianos. Nos robaron esa oportunidad porque lo estábamos pidiendo a gritos y rabiábamos de impotencia. Y rabiábamos de impotencia porque lo hemos hecho siempre que se nos ha pedido y no comprendíamos cómo no se estaba haciendo en ese momento. ¿Y en qué momento se activó oficialmente el Cuerpo de la Policía Nacional para poder intervenir? Si no recuerdo mal, creo que fue a partir del día 2 cuando se empezaron a anunciar desplazamientos. Le digo si no recuerdo mal, que ha pasado ya tiempo y he tenido muchos más operativos en el trabajo, pero creo que fue a partir del día 2 cuando se empezaron a activar mayoritariamente algunas unidades. Hasta ese momento yo creo que se desplazó algún grupo suelto de UIP, alguien de Valencia que no sé ni si tenía órdenes o si fue a echar una mano como pudo, y poco más. Y poco más. ¿Y esta orden se les dio de forma escrita? La de no acudir. La de acudir. La de acudir luego sí, se hizo un dispositivo en el que se... ¿Pero se les notificó de forma escrita o fue ¿a quién, a los sindicatos? A ustedes. No, que yo tenga conocimiento, no, desde luego. Se notificó a las unidades correspondientes, a las unidades operativas que se desplegaron en el terreno, pero que yo tenga conocimiento, a nosotros, o por lo menos a mi organización sindical, no tengo recuerdo de ningún escrito en el que se nos comunicase. ¿Y conoce las instrucciones dadas por la jefatura para el refuerzo del Cuerpo Nacional de la Policía y la Guardia Civil? ¿En qué sentido? Pues para coordinarse entre los dos cuerpos. Había problemas de coordinación. Nosotros denunciábamos incluso inicialmente, ya en esta circular del día 31, que no podíamos andar preocupándonos en una catástrofe de estas características de quién era qué competencia y dónde acababa qué límite territorial. Nosotros en esa circular ya decíamos que a lo mejor no era el momento de ver si dicho municipio pertenecía a Guardia Civil o a la competencia territorial o pertenecía a la demarcación de Policía Nacional, sino que lo que teníamos que hacer era ayudar y desplegarnos masivamente cuanto antes, porque ambos somos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nos podemos desplegar en todo el Estado. Y así lo hacemos además habitualmente. A veces nosotros trabajamos en demarcación de Guardia Civil y a veces Guardia Civil trabaja en demarcación de Policía Nacional y no hay ningún problema. Además creo que hay unas manifestaciones también donde ustedes dicen que en una situación de emergencia como la que estábamos viviendo no tienen que haber fronteras. No tienen que haber, decir, usted pertenece aquí a este territorio, tiene la obligación de estar aquí y ustedes aquí, y no pueden pasar aquí. Tiene que ser algo libre, donde no hayan fronteras, donde todo el mundo pueda ayudar, pueda colaborar y pueda ir donde realmente se le necesita. En aquel momento lo necesitábamos todo en todos los sitios. O sea, todo el operativo que hubiesen enviado, todo era poco, todo se necesitaba. La inseguridad era terrible. De hecho, yo doy fe también, porque yo estaba ese viernes en Catarroja, mi hijo vive allí,
y enfrente tiene un gran supermercado. La gente entraba a robar y no era agua solamente o comida de primera necesidad. Eran carros llenos de bebida alcohólica o jamones u otras cosas que les apetecía poder aprovechar el momento para podérselas llevar. Hacía falta seguridad, la gente estaba desorientada, no sabía ni a dónde, ni cómo, ni de qué manera acudir. Necesitaban ver la figura de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Mire, como han visto en las imágenes que se han proyectado, el todoterreno rojo grandote que se veía detrás es mío. Normalmente lo utilizo para viajar y para disfrutar, y no podía dejar en mi casa un medio como este, que era muy útil en una situación como esa, y fue con el que estuve ayudando, y hacíamos de todo. Sacábamos vehículos de los garajes, transportábamos a personas que no se podían mover, liberábamos casas que estaban atrancadas y que no podían salir la gente de sus casas, les ayudábamos a salir por los balcones. Efectivamente, hacía falta de todo en todos los sitios y a la vez. Lo necesario, lo verdaderamente necesario, con el número de policías nacionales que somos y con otros recursos que hay del Estado, pero también de otras comunidades autónomas y de otros municipios, con todos los recursos que hay disponibles en España, se podía haber atajado la situación desde un punto de vista técnico y operativo mucho antes, con un despliegue infinitamente mayor, como se ha hecho en muchas otras catástrofes. La situación era devastadora, devastadora. Yo, cuando entré en Paiporta, automáticamente reviví los 2 años en los que he vivido en el Congo, en África, que es uno de los 10 países más peligrosos del mundo, más pobres y con menos recursos. Encontrarme a la gente de España, a mis compatriotas, viviendo una situación como esa, ya no hablo de lo que pasó antes de la catástrofe o durante, sino después, cuando ya hay conocimiento de lo que ha pasado, cuando es innegable, cuando a todas luces, cuando todos lo hemos visto, que no haya un despliegue inmediato y masivo de todos los recursos disponibles para que a nadie le falte agua, comida, luz, cobertura, medicamentos o asistencia, no lo podemos comprender. Ustedes fueron de forma voluntaria, sin la intención de ni cobrar nada, ni que nadie les diese nada, simplemente de dar, de aportar. Pero en el momento ustedes tienen que acudir ya por una orden de sus superiores. ¿Cobraron algunas dietas, cobraron productividades por los servicios prestados? Mire, respecto a este punto le voy a decir, como le comentaba antes, la unidad a la que yo pertenezco, pese a que hacemos despliegues habituales en distintos puntos, no se nos desplegó, por ejemplo, a la UPR de Madrid, que tenemos más de 350 agentes, a ninguno de nosotros, con lo cual no le puedo decir las dietas que se cobraron. Si me hubieran enviado, quizás podría saber las dietas que se cobraron o no. Sí que tengo conocimiento de que hubo problemas en este sentido con las dietas que cobraron algunos compañeros de UIP o otros compañeros desplazados allí, pero sinceramente creo que es lo que menos nos importa a los policías nacionales. A los policías nacionales lo que nos importa es ayudar y proteger, que es para lo que hacemos una oposición bastante complicada e ingresamos en un cuerpo por vocación. Y eso, que es lo que nos importaba, es lo que no se nos permitió. Nos ofrecimos a acudir sin dietas a algunos. Tampoco. Muy bien. ¿Puede decirme cuántos municipios afectados estaban bajo la competencia territorial del Cuerpo Nacional de Policía? Pues ahora mismo desconozco, pero como le digo, yo vengo de trabajar anoche, que anoche regresé, anteanoche, en varios municipios que no son demarcación de Policía Nacional, que son competencia, o sea, a nivel territorial son competencia de Guardia Civil. He estado trabajando en ellos sin ningún problema, he practicado detenciones. Obviamente soy una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Cuando hay una necesidad operativa que lo requiere, puedo actuar en cualquier municipio. Faltaría más. ¿Usted conoce las instrucciones impartidas por la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana? Depende de cuáles. No sé, dígame si usted conoce. Sobre esos días vimos algunas, sí. ¿Quién ostenta el máximo mando civil del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en la comunidad autónoma? Pues si no me equivoco, el delegado del Gobierno. ¿Cómo funciona? ¿Me puede decir si hay una relación fluida entre la delegada del Gobierno y la Policía Nacional? Pues eso se lo tendría que preguntar
a la delegada del Gobierno y al máximo mando de la Policía Nacional, que es el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana. ¿Y quién suele ser el interlocutor habitual entre la delegada del Gobierno con la policía? Desconozco, imagino que tratarán a veces personalmente y otras veces tendrán canales de comunicación concretos. ¿Puede la delegada trasladar prioridades o instrucciones de carácter no operativo? Bueno, se pueden hacer apreciaciones, se puede transmitir sensaciones, no sé, entiendo que cuando las personas hablan, pues la comunicación abarca muchos ámbitos y desde luego lo que se puede hacer es transmitir la realidad de lo que está pasando y opinar sobre los recursos que hacen falta. ¿Y tiene conocimiento de si la delegada dio alguna instrucción concreta en la emergencia? Desconozco. No voy a comentar en esta comisión cuestiones que desconozca porque me parece que no es lo suyo. Muy bien, muy correcto. ¿Cómo se explica que no se Señora diera Daroca, le quedan 2 minutos. Sí, gracias. Estoy controlándolo, pero muchas gracias por avisar. Y bueno, si no me ha podido responder a la anterior, pues tampoco a esta que le iba a formular. Como me queda poquito tiempo, quiero hacer una reflexión final, ¿vale? Nada, yo quiero decirle que su lema, el lema del Cuerpo Nacional de la Policía, es comprometidos contigo. Y usted, como tantos otros españoles, ante la catástrofe que vivimos todos los valencianos, no dudó en comprometerse con lo que tenía, con sus manos, con su tiempo y con todo lo que estaba a su alcance. Lo hizo igual que miles de voluntarios llegados de todos los rincones de España. Personas anónimas que en los momentos más duros demostraron que la solidaridad de este país es mucho más fuerte que cualquier desastre. Durante días estuvimos sin luz, sin servicios básicos, sumidos en un desconcierto absoluto. Nadie sabía con certeza dónde acudir, a quién recurrir, ni cómo organizar una respuesta eficaz ante una situación tan extrema. En ese contexto era más que evidente la necesidad de seguridad en las calles, de maquinaria pesada para poder despejarlas y con coordinación, de orden y de dirección. Era el momento de que quien tenía todos los medios y todas las competencias asumiera su responsabilidad, porque ante una emergencia de esta magnitud, quien dispone de los recursos necesarios es el Gobierno de España. Sin embargo, todos escuchamos al presidente del Gobierno afirmar: si necesitan más recursos, que los pidan. Y se pidieron entonces y se continúan pidiendo hoy. Pero lo cierto es que un año después de aquella tragedia seguimos sin las infraestructuras necesarias, con heridas abiertas en nuestros municipios y con la sensación de que la respuesta no ha estado a la altura del sacrificio, la generosidad y el esfuerzo que sí demuestran los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.